Buenas tardes o buenas noches, amigas y amigos del Portal del Villegas. Muchas gracias por estar viniendo a este portal para, no sé, conversar en cierto sentido conmigo. Y digo conversación porque si bien aquí lo que yo digo no tiene inmediata respuesta, sí la tiene después a través de los mails que ustedes me mandan o comentarios que salen en el sitio de YouTube. Así es que es una especie de conversación. Y les agradezco mucho que estén visitándome. Somos un sitio que tiene ya más de 56.000 suscritos, que es una cifra bastante importante, y eso es gracias a ustedes. Ustedes son los que se suscribieron, no yo. Y entro a los temas. Ustedes recordarán que estrechísimamente la Cámara de Diputados aprobó este acuerdo comercial llamado TPP-11, pero ahora tiene que pasar por el Senado. Quien preside la comisión respectiva de este tipo de asuntos, el señor Insulza, quien llamó elocuentemente a aprobarlo. Dijo que no es cosa de llegar y renegar de nuestra responsabilidad, recordándoles a todos que Chile fue protagonista en la existencia de este acuerdo. Había un acuerdo comercial que se estaba entre las mismas naciones y Estados Unidos, que se empezó a derrumbar porque Estados Unidos se retiró. Y Chile fue un factor importante en lograr mantener vivo esto, que se hiciera un acuerdo con todos los países que quedaban salvo Estados Unidos, y ese es el TPP-11, que tiene, como todos los acuerdos comerciales que ha firmado Chile a lo largo ya de 30 o 40 años, un tremendo montón de beneficios. Es decir, diría cualquiera, que el desarrollo que ha vivido el país en este último lapso de tiempo, en estos 30 o 40 años, es el resultado de haberse abierto la economía a Chile y de tener acuerdos comerciales que le permiten a montones de emprendedores estar exportando toda clase de mercancía. Y estamos recibiendo también lo que producen otros, y es el trasfondo del alza notable, extraordinaria, del nivel de vida que tenemos nosotros, los que vivimos ahora, comparado con cómo vivían nuestros padres o abuelos. Entonces no tenía mucho sentido rechazarlo sobre la base de no haber estudiado el proyecto, como mencioné la otra vez. Porque todas las objeciones que se mencionaron así a media, como sospechas, como temores, se relacionaban con temas que no estaban contemplados en el acuerdo, que incluso se dejaban de lado en el acuerdo, expresamente. Entonces comenté yo que hay una muestra de la falta de diligencia de mucha gente que recibe una muy buena paga, la mejor del mundo, como congresales, sí, la mejor del mundo, los congresales chilenos, y que no hacen su trabajo de estudiar lo que se les presenta. Eso es. Entonces hizo este llamado, y Chile, que es el mantenedor, el creador, casi diríamos, el partero que logró hacer salir este tratado al borde de la muerte, no puede hacer como el capitán Araya, o sea, embarcarlos a todos y quedarse en la playa, o como el cura Gatica, que predica pero no practica. Nosotros hicimos que ese tratado llegara a existir, y entonces tenemos que ser parte de él. Pero aparte de ese elemento, digamos, protocolar y de esencia, está el tema de la conveniencia, que va a favorecer a miles de productos que hasta ahora no tenían tantas facilidades como van a tener para comerciar con esa zona de más o menos 500 millones de habitantes. Ese es el mercado. El Insulza mencionó, además de hacer el llamado que estoy diciendo, de que no es cuestión de renegar, y les recordó a los congresales que todos los tratados que se han firmado hasta la fecha han sido apoyados por amplias mayorías. Se refiere también a mayorías que nacen de la transversalidad. Pero lamentablemente esos eran otros tiempos, ¿no? En esa época los partidos que formaban la concertación habían hecho eso que llaman ahora la autocrítica. Se habían dado cuenta de un montón de cosas, algunas las dijeron, incluso por escrito, otras no, pero estaban en una postura muy distinta. Ahora a la izquierda le vino eso que se llama la segunda infancia, ¿no? Cuando una persona
de tanto perder sus facultades mentales, empieza a hacer cosas de niño, le llega a la segunda infancia. Y se fueron a registrar el baúl de los recuerdos y sacaron las apolilladas banderas de siempre y las agitan. Y a eso lo llaman progresismo, lo divertido del asunto. Es decir, los que somos suficientemente viejos para recordar el lenguaje que se hablaba en la izquierda en los años 50, 60, más bien, no es muy distinto al que se escucha ahora, con muy pocas diferencias semánticas. Las empresas estratégicas, el control de las inversiones, que nos están saqueando. Ellos ven las inversiones extranjeras como un saqueo de las riquezas nacionales. Creen que una riqueza es algo que se mantiene como riqueza en el mismo sentido que se mantiene como riqueza un arcón con monedas de oro. Aunque en el fondo, si una riqueza, por ejemplo, un mineral no se explota, no es una riqueza, es simplemente un fenómeno mineralógico, un fenómeno geológico, no es un fenómeno económico. Los hemos visto resucitar y ondear todas esas ajadas, apolilladas, polvorientas banderas del año Ñauca y decir que eso es progresismo. Y vemos lamentablemente gente joven, aunque no es tan raro, porque la gente joven nace sin saber nada del pasado. Podrían haber nacido en la época de las cavernas y es lo mismo, repitiendo las mismas cosas que sus padres, que sus tíos, que sus abuelos. Es lamentable. Y muchos de ellos están en el Congreso ahora porque fueron llevados por esta oleada de renovación, esta oleada, diría yo, de reacción, disfrazada de progreso. Y ahí los tenemos, poniendo cara de duda frente a un tratado comercial, sin tomar en cuenta ya el precedente que está ante la vista de cualquier persona con medio dedo de frente, de lo beneficioso que ha sido para Chile en estas últimas 3-4 décadas el comercio internacional, basado en acuerdos de libre comercio, obviamente, porque el comercio internacional con impuestos, aduanas y gravámenes no es lo que nos sirve. Así es que vamos a ver qué pasa en el Senado. Vamos a ver si hay suficientemente, un número suficiente de gente que digamos que tenga un poquito de sentido común, ¿no? Si uno no pide aquí genios deslumbrantes, ya pide simplemente un poquito el sentido común y corriente, mediano, ¿no? Pero que sabe distinguir lo blanco y lo negro por lo menos. Eso para empezar. Y el tema ahora el tema no termina aquí, ¿no? Porque algunos congresales de la izquierda, entre ellos el señor Girardi y otros conocidos, ahí mencionaron de que van a tener que estudiar este proyecto nuevamente. Pero espero que lo hagan ahora, no simplemente tengan intuiciones o sensibilidades respecto al proyecto. Y mencionaron una expresión que ya se ha convertido en un estándar más en el lenguaje estándar de los políticos en general. Esto de la letra chica. Y todo el mundo parece aceptar esto que existe de repente en un acuerdo, en un contrato, una letra chica. Bueno, la letra físicamente en un contrato, en un papel, no necesariamente en un acuerdo internacional, por supuesto, ahí no existen. Pero pongamos por caso en estos contratos que uno firma con las ISAPRE o cosas así, efectivamente pueden haber partes en que la tipografía es más chica. Pero con letras chicas ellos se refieren a cosas que están escondidas, o sea, no aparecen ni chicas ni grandes. Y eso es absurdo en un tratado comercial ni siquiera en esos contratos con esas empresas está escondido, está en una letra más chica, pero uno la puede leer igual. En otras palabras, estimados amigos, cuando se firma un acuerdo, un contrato, no hay letras chicas. Lo que hay son miopes o gente que no quiere leer. O sea, aquí no hay letras chicas, sino que hay cerebros chicos. Voluntad chica, capacidad de esfuerzo chica, disciplina chica, no letras chicas. Si hubieran aplicado un poquito más de esfuerzo y diligencia desde un principio en la Cámara de Diputados, no habríamos visto esta situación que casi rechazó ahí mismo ya este acuerdo comercial, porque estuvo a punto de ser rechazado. Simplemente no lo habían estudiado. Eso no es un tema de letras chicas, es un tema, como digo, de miopía mental simplemente. Así que quería mencionar eso porque ya resulta agotador ver cómo se ha ido instalando una fraseología vacía y tonta a menudo, que ya se toma
como cosa que tiene valor per se, como uno recibe un billete sin examinarlo mucho, asume que tiene el valor que dice. No, aquí hay que examinar las cosas que se dicen, a ver si tienen valor, porque hay mucha moneda falsa, hay mucho monedero falso en estos procesos donde se intercambian ideas o hay que examinar cosas. Hay muchos monederos falsos. Bueno, Piñera está en China ya y ya se juntó con el emperador Qin y con toda su corte del Partido Comunista Chino y toda esa gente que gobierna China, y firmaron una especie de protocolo como con 14 puntos sobre lo humano y lo divino. Y está bien, a mí me parece, yo no voy a ser inconsecuente en esto, hay que firmar acuerdos con todo el mundo. Lo único que digo es que a propósito de letras chicas, hay que ver bien lo que se va a acordar con los chinos, porque son un pueblo que desde tiempos inmemoriales son expertos en el arte de comerciar, y eso significa intentar obtener el máximo beneficio y entregar lo menos posible a cambio. Yo le quiero recordar, pero ya es tarde, o sea, yo no soy más que un pobre y triste comentarista que a nadie le da pelota, que las naciones de ese sector del mundo que han firmado tratados con China, varios de ellos están bastante arrepentidos porque, incluso sin que haya letras chicas, sino que simplemente por presión, por bullying, los chinos terminan sacando mucho más provecho y dejan a los países en condiciones muy desmedradas, los dejan endeudados en todo sentido. Hay que tener cuidado. Los chinos son una nación de más de 1.200, 1.300 millones de habitantes. Y entre otras cosas, ya les está quedando chico el país. No sé si a usted le gustaría, pero a mí no, que nos invadieran, empezaran a llegar acá, primero capitales o dineros chinos, y a comprarnos el país, a comprarnos todo el país, a comprar nuestras islas, a comprar nuestras casas, a comprar nuestra costa, en el fondo echarnos a un lado. Hay que tener mucho cuidado cuando se firman contratos o se llega a acuerdos con un tremendo oso. Cuidado con el abrazo del oso, señor Piñera. Y a propósito de China, el presidente Piñera, entre otros actos protocolares, ustedes saben, típicos en las visitas de un mandatario a otro país, está el homenaje con flores y con todo eso a los héroes desconocidos, a los soldados desconocidos, etc. Y en este caso va a depositar una ofrenda floral a los llamados héroes del pueblo, ¿dónde? En la plaza Tiananmen. Si ustedes son muy jóvenes no se deben acordar de esto, no deben saber de esto incluso. En el año 1989, miles, o quizás millones, porque todo es millones en China, de estudiantes salieron a las calles a protestar por un montón de cosas relacionadas con el gobierno del Partido Comunista Chino. Y un lugar muy importante donde se reunieron es en la plaza Tiananmen, en Pekín, o Beijing, como le dicen ahora, porque es un lugar ceremonial muy importante, como quien dice aquí, como se reúne la gente en la plaza Baquedano. Y el gobierno chino reprimió eso con tanques, con soldados, y el cómputo final nunca se va a saber en detalle, pero los cálculos más conservadores, llevados a cabo por observadores chinos observadores que estaban en China, es que hubo entre 400 y 800 muertos y entre 7.000 y 10.000 heridos. Esa fue la ocasión que usted puede ver el icono de esa protesta, esa foto del hombre que se para, está con una bolsa como del pan en la mano, frente a un tanque. Venía avanzando una columna de tanque y él se para frente a un tanque, se detiene el tanque, los soldados que van, los tripulantes del tanque tienen la decencia de detener su tanque, no le pasan por encima, y al detenerse ese tanque se detiene toda la columna, y se queda ahí, y no se movía, y eventualmente se abre la escotilla del tanque arriba, y emerge el comandante. El hombre sube al tanque y se pone a conversar, se pone a discutir, no se sabe qué le dijo. Y en eso llegó la policía, tomaron al hombre, nunca más se supo de él, no se sabe qué pasó con él. Así que uno se pregunta, ¿a qué héroes del pueblo va a homenajear Piñera?
a unos señores que murieron en las primeras luchas republicanas de China a fines del siglo XIX y principios del XX, o a estos anónimos 400, 800 personas que fueron masacradas por las tropas chinas en 1989. Estas son las volteretas. Yo no digo que no debió haber ido a la Plaza Tiananmen, tenía que ir. Lo menciono como una anécdota bastante macabra de lo que es la política internacional. Es decir, borrón y cuenta nueva cuando interesa y cuando conviene. En otro momento, quizás, si estuviéramos de punta con China, se habría sacado a relucir el caso. Pero ahora, como se está firmando un acuerdo con 14 puntos y se les hace agua a la boca a los empresarios, a los comerciantes y a todo el mundo, y con razón, si eso es entendible, si está bien, entonces se olvida el tema de la Plaza Tiananmen. Pasando a un tema, si ustedes quieren, esotérico, después voy a continuar con las cosas más pedestres que tenemos que tratar acá, porque de eso este es un programa para cosas pedestres, la política nacional, la política internacional, no para hablar de metafísica. Pero antes de eso les quiero recordar que tenemos unos chilenos en el sur de Francia que tienen una empresa que se llama monparfum.cl, que en el sur de Francia, que es la zona perfumera de Francia, en Grasse específicamente, ellos tienen una empresa, Monparfum, decía, y envían a Chile de forma exclusiva perfumes de 3 grandes casas perfumeras de Francia: la Maison Molinard, la Maison Gallimard y la Maison Mikaïev. Cada una de estas maisons produce una variedad de perfumes. Por ejemplo, aquí les muestro la variedad de la casa de la Maison Mikaïev. Ustedes ven, este es el típico muestrario. Adentro de cada uno de estos sobrecitos hay un tubito con una muestra del perfume en cuestión. Aquí hay de hombres y de mujeres, son exquisitos. Y usted los va a poder probar, literalmente, de las 3 casas, este 30 de abril en el hotel, este hotel, ¿cómo se llama?, que está Plaza San Francisco, que está al lado de la estación Universidad de Chile del Metro en Santiago. Sí, Plaza San Francisco se llama el hotel. Ahí, ese día 30, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, va a haber un stand de Monparfum y seguramente ustedes van a poder probar perfumes de esta casa, de la casa Gallimard, de la casa Molinard, y sentir ahí en vivo y en directo lo rico que son estos perfumes. Va a poder comprar, obviamente la entrada es gratis al hotel, va a poder comprarlos con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, pero puede comprar ahora mismo algunos de estos perfumes. Para saber cuál le conviene, tienen ellos en su página en parfum.cl un chat que está funcionando desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, más o menos, hora chilena. Y usted puede consultar: mire, yo soy un hombre de tal edad, me gustan las cosas, más o menos, siempre me han gustado este tipo de perfume, ¿qué me recomienda? Lo van a ayudar a comprar. Y el perfume le va a llegar de inmediato porque ya tienen acá un stock en Chile. Un stock de manera tal que la llegada a los perfumes es muy rápida. No va a haber ninguna demora. Y después voy a seguir con mis otros sponsors, pero antes quiero entrar en este tema un poco esotérico que les mencioné. Hay una sonda espacial japonesa, voy a llamarla sonda, no sé qué otro nombre darle, que se acercó a un asteroide que se llama Yugu. Ese es el nombre que le pusieron. Está bastante lejos de la Tierra. Se acercó como a medio kilómetro y disparó un proyectil para producir una penetración de la corteza de ese asteroide, penetrar una cierta profundidad, no sé cuánto, medio metro, un metro, y de esta forma luego aterrizar este aparato que disparó el proyectil y sacar muestras de la composición interior del asteroide, que cómo está hecho, y de ahí poder quizás, dicen ellos, sacar conclusiones acerca de, en el fondo, eso de la composición estándar de estos cuerpos celestes pequeños. Y la justificación que se da es que con eso se pretende juntar más datos para conocer el origen del universo y cosas casi teológicas de ese tipo. Pero les voy a contar la firme, porque todas las personas que están metidos en este programa, como en otros programas que son un complemento, el objetivo es distinto. El objetivo es
estudiar la composición estándar de un asteroide para saber cuál sería la manera más eficaz de destruir o desviar un asteroide que viniera en trayectoria de colisión a la Tierra. Y esto es así, porque desde hace un tiempo, un año o algo así, la Tierra entró en una zona, junto con todo el sistema solar, porque el sistema solar también se mueve en su conjunto, a una zona de mucha actividad de asteroides. Ustedes mismos se habrán percatado, si siguen estas cosas y no se olvidan, que han habido más eventos de este tipo en los últimos años. ¿Se acuerdan del que estalló en la atmósfera arriba en Rusia? Hubo otro, no hace mucho, que cayó en la nada, en el desierto, en el norte de África. Y así sucesivamente han habido varios eventos de este tipo, otros con objetos mucho más pequeños que el que estalló en Rusia. Entonces hay todo podríamos decir, un operativo mundial, primero de vigilancia de estos cuerpos celestes que no son planetas, que no son asteroides, que van desde cosas del tamaño de una piedra, cosas como este mouse o más pequeñas, hasta objetos de varios kilómetros de diámetro que serían devastadores. Entonces se los está cartografiando, se calculan sus trayectorias, y eso por un lado, y por otro, como complemento, se está desarrollando en varias universidades y centros de estudio planes para poner en práctica en caso que se descubriera, ojalá con la mayor anticipación posible, alguno de estos cuerpos que estuvieran en una trayectoria peligrosa. Hasta el momento hemos sido sorprendidos todas las veces por estos asteroides, el que a veces se descubren horas antes de que estén ya llegando a la Tierra. No se dice mucho porque no hay nada que hacer, no hay nada que decir. Entonces se pretende buscar una manera, cómo desviar, cómo destruir, qué hacer si descubrimos mañana que dentro de 1, 2, 3 o 10 o 20 años hay un asteroide que, según los cálculos de la mecánica celeste, como se llama, podría cruzarse con la trayectoria de la Tierra. Ese es el verdadero objetivo de esta acción japonesa. Esa es. Y a ustedes les parecerá esto ciencia ficción, pero desde luego, creo que yo mencioné en un programa que hay un cuerpo celeste que para el año 29 va, un cuerpo celeste bastante grande, no me acuerdo exactamente el porte, pero hablemos de 400, 500 metros de diámetro, que va a pasar el año 29 a una distancia apenas un poco más, o incluso creo que a menos distancia de la Tierra, de la órbita de satélites terrestres, o sea, rozando la Tierra. Y ese mismo cuerpo, en otros 10 o 20 años después, podría así entrar en colisión con la Tierra. Entonces, no es esto cosa de mirarla como una película de ciencia ficción, sino que es una realidad. Y créanme que ese experimento o esa acción que se llevó a cabo para extraer material interno del asteroide no es precisamente para descubrir cuándo fue que Dios creó el mundo. A mí me parece además una explicación que no resiste el menor análisis, porque hay otras maneras, me parece a mí, más directas para la astronomía, la geofísica o la astrofísica de dedicarse a ese problema, que examinar simplemente cómo está constituido un asteroide. En fin, eso es lo que se dice. Y volvamos ahora a la Tierra. Ustedes saben que he estado recibiendo, y fue un tema que me ocupó un par de veces la semana pasada, antepasada, mail de Valparaíso, a partir de unos primeros mails que me hicieron denuncia de lo mal que está esa ciudad. Yo no recuerdo un momento, entre paréntesis, de que soy cabro chico, y yo ya visitaba mucho Valparaíso, en que no se diga lo mal que está Valparaíso. Pero era un tema en esa época meramente económico, que había pocas pegas y qué sé yo. Ahora es un tema que tiene que ver con el tipo de vida cotidiana, cómo ha cambiado la composición demográfica y cultural, el día a día en la vida en Valparaíso, cosa que por lo demás ocurre en todas partes del mundo, no solo en Valparaíso. Bueno, ahora están 2 o 3 congresales, el señor Francisco Chaguán de Renovación Nacional, don Andrés Celis también de Renovación Nacional, y el consejero Jaime Perry iniciaron una acusación contra Sharp en Contraloría. Lo acusaron de abandono de deberes por el siguiente hecho: porque el señor Sharp, la alcaldía, el municipio de Valparaíso, ha recibido 300
300 oficios de carabineros relativos a temas de seguridad y Sharp no ha contestado ninguno. No ha hecho nada al respecto. Entonces Sharp respondió. Sharp dijo que sí, que él había abandonado. ¿Pero qué es lo que había abandonado? Había abandonado, dijo, esto fue una retórica muy espectacular, ¿no? Había abandonado la corrupción, había abandonado la costumbre de los pésimos contratos para la municipalidad, había abandonado el aval de proyectos ilegales, eso lo había abandonado. Había un notable abandono de él de todas esas prácticas tradicionales de los municipios en Valparaíso. Lo cual suena súper bien. Pero aquí hay dos preguntas que hay que hacerse. Primero hay que ver si es cierto si abandonaron todas esas prácticas, porque es muy fácil decir yo abandoné. Es como los curados que dicen no, yo no tomo ni una gota más. Hay que ver si efectivamente es así, si el señor Sharp abandonó todas esas malas prácticas. Supongamos que las abandonó. Vamos a creerle Sharp. Yo creo todo lo que me digan hasta que no se pruebe lo contrario. Pero ¿por qué tiene que abandonar a la pasada? Por abandonar la corrupción y por abandonar los contratos ilegales o lo que sea, porque tiene que abandonar también la seguridad ciudadana, porque de eso tratan los oficios de carabineros. La mayor parte de los reclamos de los porteños tienen que ver con la verdadera invasión, ocupación del espacio público por narcotraficantes, pandillas de jóvenes universitarios, imagino que se apoderan de las calles en la noche y hacen lo que se les da la gana. Esa es lo que dicen los porteños. Y cosas como esa. El comercio ambulante, o sea, se convirtió en una especie del Cairo Valparaíso. Y aparentemente, Sharp no contestó qué pasaba con esos 300, no dijo una palabra, sino que hizo este discurso glorioso sobre su abandono, la corrupción y todo lo demás. Ahora, no me parece raro si Sharp efectivamente no le ha dado pelota a esos 300 oficios carabineros, porque en general, en su sector político, en general en la izquierda, todo lo que tenga que ver con estas quejas sobre seguridad, todo lo que tenga que ver con temas de persecución del delito o de la acción de la policía, todo eso a ellos no les gusta, les molesta, les toca un punto sensible, inmediatamente los conecta con lo que ellos llaman la represión. Y no solamente eso, sino que además, en esta sensibilidad, y yo conozco a varias gente de ese mundito, todo esto que para el ciudadano común y corriente le parece el colmo del desorden, del despelote, para ellos forma parte del crecimiento cultural. Para ellos todo eso es la rica diversidad. Qué bueno que haya jóvenes que lo están pasando bomba a las 3 de la mañana metiendo bulla o zapateando, tocando tambores, aunque la gente está tratando de dormir. Qué rico que hay gente que se expresa pintarrajeando un muro recién pintado, con cualquier signo absurdo, los graffiti. Qué bueno que hay esta onda. ¿Cómo vamos a estar, fastidiando a los compañeros delincuentes además, pues? Que delinquen porque tuvieron una infancia terrible en esta sociedad represiva, explotadora y capitalista. Los compañeros vándalos también, pues, ellos se están expresando, están enriqueciendo la diversidad. Estoy exagerando, lo digo esto como una metáfora de una cierta mentalidad. Yo me acuerdo, nunca me olvidé de esto, lo fui anotando en mi vasto archivo de cosas que después las conecto con otras, de una persona que conocí hace muchos años que había estado, estoy hablando de los años 80, había estado en Venezuela, en Caracas, y había estado en una marcha, una concentración de no sé qué, y le parecía, y lo contaba con júbilo y con jolgorio, el colmo de lo choro, de lo alegre, de lo, ahora habría dicho, de la rica diversidad, que los tipos que estaban en la marcha depredaban todo lo que estaba a su alrededor, tiraban la basura, tiraban los tarros con cerveza, orinaban en cualquier parte. Eso le parecía como encantador, como que se habían soltado las trenzas, no como este país pacato, que la gente, no haría tal cosa. Entonces hay una cierta mentalidad ahí que sería difícil definirla, una especie de relajo mental, en virtud de la cual, al contrario, a su vez, todas las cosas que suenen a lo contrario, todo lo que suene a disciplina, cuidado, seguir los reglamentos, todo eso les suena como parte de un mundo anticuado, represivo, la represión de los niños hay que dejarlos libres,
no hay que meterles disciplinas mentales. Entonces, ustedes ven que hay un montón de cosas que se conectan. Es la cultura del relajo, de la laxitud, de la indolencia, de la flojera, del despelote, del desorden, y todo eso convertido en virtud. Entonces, nada de reprimir a un cabro que está pintando un muro porque se está expresando. Nada de reprimir a unos jóvenes que en un día de semana, no el fin de semana, un día de semana, están dimitiendo bulla porque la están pasando bien. Nada de sacar de las calles a los vagabundos que se instalan con carpas porque ellos también tienen derecho a una vivienda. Eso es más fácil decir y hacer eso que realmente ayudar a ese tipo que no tiene una vivienda. Es más fácil dejarlo que haga su ruca y haga sus necesidades en una plaza que efectivamente tomarse el esfuerzo de reubicarlo en algún lugar y todo lo demás. Es más fácil esa retórica. Entonces, lo de Sharp y lo de ese mundito, digamos, que esto parece anecdótico, esto de los 300 oficios, no me parece tan extemporáneo. Me parece que se asocia a una cierta cultura, a una cierta actitud o postura frente al mundo de ciertos sectores demográficos, políticos, ideológicos, que tienden a ver de esa forma completamente opuesta o muy distinta a lo que ellos llamarían el enfoque del ciudadano común y corriente, del reaccionario, el pequeño burgués que anda buscando orden y limpieza y cosas pulcras por todos lados. Bueno, yo pertenezco a ese mundo de las cosas pulcras y ordenadas, como pertenecen muchos chilenos, y naturalmente no nos gusta para nada esta supuesta rica diversidad, este despelote convertido en una virtud. Entonces, nada de raro que el señor Sharp no haya desoído, si es que efectivamente fue así. En una de esas va a decir de nuevo, va a hacer una nueva declaración y a decir que lo estudió todo, que haya desoído y que le dé poca bola a lo que digan los carabineros. Y antes de continuar, quiero recordarles a los estimados amigos que tienen empresas o gestionan empresas que el problema contable, que el problema de la administración de recursos, que el problema administrativo, que es siempre muy complicado y hoy día más que nunca por el tema de los impuestos que nos legó la administración anterior, más vale dejarlo en manos de expertos y no enredarse con problemas que pueden ser letales para su empresa o en todo caso infligirle una especie de hemorragia perpetua el estar funcionando subóptimamente. Póngase en manos de Controller S.p.A., una empresa formada por expertos en este tema, auditores, contadores y auditores que trabajaron 20 años en grandes empresas internacionales, formaron Controller S.p.A. para asesorarlo a usted y darle este servicio, hacerse cargo de su contabilidad, de su auditoría, del tema del pago de impuestos tan complicado, gestiones de procesos en general, y hay planes de ellos, que además de su expertise usan un software espectacular a nivel mundial. Hay planes para todo tipo de empresas muy grandes en un extremo y emprendedores que recién parten por el otro con todo el rango intermedio, planes para cada uno de ellos, y usted va a descubrir con asombro quizás que muchas de las cosas que ha estado haciendo quizás por años su empresa se podían mejorar con un par de toques aquí y allá y obtener usted grandes beneficios de tiempo y dinero. Lo primero que hacen en Controller es hacer una evaluación de la empresa precisamente para echar una mirada a ver cómo está usted funcionando. Hay planes, la atención es personalizada, usted va a ganar por todos lados. Póngase en contacto con Controller S.p.A. y póngase en contacto, porque se nos viene encima el Día de la Madre, y siempre se nos está viniendo encima algún día. El cumpleaños de alguien, el aniversario de matrimonio, millones de cosas, el santo, o lo que sea, la Pascua. Bueno, entre a bowmex.com, la joyería online más grande de Chile, que le ofrece no solo todo el repertorio de joyas que siempre han existido, anillos con pulseras, qué sé yo, todas esas cosas, no solo hechas con metales preciosos, obviamente, aquí no hay fantasía, estamos hablando de joyas, sino, y esto es único de Bowmex, son joyas creadas por artífices europeos de primer nivel. Los diseños, cuestión de ver los diseños, y aquí no es cosa de hacerme caso a lo que yo digo, vea los diseños de las joyas en bowmex.com, es otra cosa. Y otra gran ventaja, en bowmex.com usted tiene un 30% de descuento. La compra online tiene un 30% de descuento. Entre a bowmex.com, eche una mirada a todo lo que están ofreciendo y me lo va a agradecer.
30% de descuento en las joyas más hermosas que usted pueda encontrar en nuestro país. Y antes de terminar el programa me quiero referir una vez más a un tema que tocamos ayer, el de la famosa sobrecarga académica. La CONFECH hizo ahora emplazó, porque ese es el lenguaje que hizo, emplazó al Ministerio de Educación que se haga cargo del hecho de esta sobrecarga. Y aquí hay una cosa que yo los invito a reflexionar por un momento, estimado amigo. Cuando se habla de sobrecarga, no se está haciendo una referencia únicamente al volumen o peso de un objeto determinado. En este caso, un objeto académico. La sobrecarga supone una relación entre ese objeto con su peso propio y el que lo soporta. Y por supuesto, todo depende de quién soporta ese peso para que se hable de sobrecarga o no. Para mí, que no soy muy dado a los esfuerzos físicos, levantar una bolsa de pan ya me empieza a molestar y para mí una sobrecarga. Para un atleta puede levantar una pesa de 200 kilos, de 100 kilos y no hay ningún problema. En otras palabras, la sobrecarga es una relación entre un determinado peso y un determinado apoyador o levantador de ese peso. Y aquí tenemos un tema que tiene que ver con la capacidad de levantar cargas de esta generación. Porque yo les quiero recordar que a lo largo de la historia de la vida universitaria de Chile, que se inició el siglo XIX, con carreras tanto o más difíciles o más pesadas que arquitectura, yo no escuchaba a nadie reclamar de la sobrecarga académica, tal vez porque esa generación estaban educadas y disciplinadas de otra manera. De hecho, yo he recibido, ayer recibí varios mails, y hay también comentarios en YouTube, por si ustedes los quieren ver, de arquitectos que se graduaron. Bueno, hay de todo, hay gente de mi edad que se graduó hace 40 años, 30 años, otros que se graduaron hace 20, otros que se graduaron hace 10, otros que se graduaron recién. Y todos me dicen lo mismo, que esto es un tema de cuánta cantidad de disciplina y esfuerzo usted quiere aplicar para sacar una carrera y sacarla en el nivel más elevado posible de acuerdo a sus facultades intelectuales, pues. No pueden entender este reclamo a la sobrecarga. No pueden entenderlo. De hecho, y me dicen que yo tengo razón cuando digo que lo más probable es que este peso de este objeto académico en arquitectura sea inferior, muy inferior al de tiempos pasados. Y me ponen un par de ejemplos muy simples. Hoy día los estudiantes de arquitectura cuentan con facilidades que hace 20 años o 30 años no existían. Cuentan con estos software como AutoCAD para diseño. Cuentan con todo este rango de calculadoras o programas que les permiten calcular cosas sin hacer ningún esfuerzo, tocando un par de botones. Yo recuerdo, cuando estaba en la universidad, en los años 60, uno de los ramos que estudiábamos sociología era estadísticas matemáticas. No existían, no se habían inventado las calculadoras, no digamos una calculadora científica, ni siquiera una calculadora de estas que se usan en el comercio, para hacer sumas, restas y multiplicaciones y divisiones. La mayor parte cuando había una prueba de esa materia, uno podía gastar unos pocos minutos en entender el problema, el resto del tiempo era papel y lápiz haciendo cálculos matemáticos. Por ejemplo, los cálculos de desviación estándar y cosas como esas, montones de cálculos. Nadie reclamaba la sobrecarga académica. Nadie reclamaba en ingeniería en los años 50 y 60, que era una malla curricular mucho más pesada que la de ahora. Nadie reclamaba, o sea, los que no podían simplemente se retiraban y cambiaban de carrera o se iban a trabajar. No convertían su problema con la carga en un tema institucional, exigiendo a un ministerio, exigiendo a la universidad que cambiara el nivel de exigencia para que no les fuera tan pesado. De manera tal que esto es relativo a una generación completa de jóvenes. No es culpa de ellos. Se educaron en un medio mucho más permisivo, donde los niños están acostumbrados a recibirlo todo, a tener calculadoras en la mano desde niñito, a toda clase de derecho, poca exigencia. Los profesores y las autoridades educacionales, desde que están en la educación primaria y luego media, de lo que se habla es de hacer la educación más entretenida, como que fuera un campo de diversiones, un parque de diversiones, un colegio. Entonces hay toda una mentalidad que viene incluso de pedagogos que luego se han de viejo desdicho de sus palabras, que dijeron en algún momento que la educación tiene que ser entretenida, que esto, que el otro. No, pues,
No puede ser entretenida en ese sentido. Puede ser interesante, puede ser apasionante, pero no puede ser entretenida, ni puede ser divertida, ni puede ser placentera, porque es un esfuerzo y ningún esfuerzo es placentero en nada. Y todo esto que les estoy diciendo me lo dicen en sus mails o en los comentarios que ustedes pueden encontrar en YouTube por ahí. Me están diciendo lo mismo estudiantes de arquitectura, o sea, profesionales de la arquitectura, arquitectos recibidos en distintas promociones. Pero hay más. Una dirigente estudiantil de Confech se mandó una tesis para darle más peso, para darle más sobrecarga a su discurso. Habló de que había una gran tasa de suicidio entre los jóvenes y lo asoció con la sobrecarga académica. Lo cual me parece una tesis realmente delirante. Esta persona parece que no sé qué carrera estudiará, la que hizo esta declaración, pero está claro que no ha pasado nunca por un curso de matemática o de metodología, porque no sabe la diferencia entre correlación estadística y causa y efecto. Correlación es que dos cosas o varias cosas, por distintas razones, se presentan simultáneamente en el tiempo y en el espacio, pero sin que tengan una relación entre ellas de ninguna clase. Yo les voy a poner un ejemplo absurdo si ustedes quieren. Respecto a los suicidas que mencionas también. Todos los suicidas, todos, tienen narices, tienen una nariz y tienen dos orejas. Siempre coincide. ¿Significa eso que la causa del suicidio es tener nariz y dos orejas? No sé si hay una correlación, hay una coincidencia, pero no hay una relación de causa y efecto. En el caso de la sobrecarga académica o de los estudiantes, si ustedes analizan o busquen en Google el tema del suicidio y buscan el análisis demográfico de los suicidios, ustedes van a observar que en todos los países del mundo los que más se suicidan son hombres, mucho más que las mujeres, y dentro de los hombres los que más se suicidan son personas de edades entre los 20, los 40 y 50 años, muchos jóvenes. Los niños no se suicidan rara vez, de vez en cuando hay algunos, pero es muy raro. Los viejos también se suicidan de vez en cuando, pero es muy raro. Normalmente es gente de edades medias a medianas jóvenes, por razones psicológicas de distinto tipo que nos vamos a examinar acá. Ahora bien, dado eso, pongan este otro hecho. En Chile, una enorme mayoría de jóvenes están en la universidad. La última cifra que yo conozco, pero puede ser más grande ahora, es 1 millón de jóvenes de ambos sexos están en las muchas universidades que existen. Ahora con la gratuidad van a entrar más jóvenes. Y entonces, no es raro que si la mayor parte de los suicidas son hombres jóvenes, y por otro lado, muchos hombres jóvenes están haciendo estudios, ni siquiera, no solo los superiores, sino que están en el colegio por último, no es raro entonces que se produzca esta correlación estadística. Es obvio. Es decir, voy a poner un caso extremo por si todavía ustedes no entienden el argumento. Si todos los jóvenes de Chile estuvieran en la universidad, todos, no son todos, pero si todos, obviamente que todos los suicidas jóvenes serían estudiantes universitarios. No es el caso que estén todos los jóvenes en las universidades, pero están muchos. Por lo tanto, eso se tiene que reflejar, si es que esa estadística es cierta, porque tampoco esta persona dio ninguna cifra. Simplemente lanzó al voleo esa tesis de que hay muchos suicidas entre los jóvenes universitarios. Ese es el tipo de raciocinio, no es raciocinio eso, ese es el tipo de aseveraciones que hacen personas de ciertas sensibilidades que nunca se dan el trabajo de ser rigurosos en lo que investigan, en lo que van a postular. Esto es un defecto, y aquí voy a hacer una generalización, pero que lamentablemente está basada en los hechos que uno ve en abundancia en todo orden de cosas. No hay rigurosidad en ciertos sectores políticos e ideológicos. Es un mundo semántico, es un mundo de frases, es un mundo de emociones, es un mundo de ojos en blanco, de puños en alto, de frases bombásticas, pero de bien poca reflexión de los datos, de la lógica y de todo eso. Entonces llegan aquí y dicen que los jóvenes se están suicidando en masa. ¿Por qué? Por la sobrecarga académica. Tampoco definen mucho esto de la sobrecarga. Yo ya dije ayer que aquí lo que pasa es que quieren tener más tiempo, no para tener una mejor calidad de vida, otra expresión indefinida, sino porque quieren tener más tiempo para el pataneo. A eso lo llaman calidad de vida. Deberían más bien pensar en la calidad de los estudios que están haciendo, la calidad de su calidad profesional. No, están preocupados de la calidad de vida. Y dicho lo cual, estimados amigos, ¿qué
¿Qué más les puedo decir?